el edificio del juzgado estaba en completo silencio. El guardia, acostumbrado a que en esos momentos la calma reinara, se había sentado en una vieja silla cerca de la entrada, hojeando distraídamente una revista. No era necesario que vigilara con rigor, pues aquella jornada parecía desprovista de cualquier visitante. De repente, el crujido de la puerta interrumpió su letargo. Alguien, claramente con dificultad, había abierto la pesada puerta de roble. El guardia se levantó de inmediato y corrió hacia ella, empujándola suavemente para ver quién osaba adentrarse en el recinto. En el umbral apareció un niño flaco de apenas 6 años, con la rodilla raspada y unos grandes ojos tristes que destilaban determinación. Abrazado contra su pecho se encontraba un viejo conejo de peluche, cuyas costuras ya estaban gastadas por el uso. «¿Qué haces aquí?», preguntó el guardia, con voz firme, recordándole que los niños no solían andar por el juzgado. El pequeño, casi en un murmullo entre sollozos, respondió: «Necesito ver a mi papá». Sin esperar una respuesta, el niño se lanzó a correr hacia el torniquete. Con agilidad, se deslizó por debajo de la barrera y se adentró en el edificio. ¡Para!», gritó el guardia, apresurándose tras él. Pero el muchacho, impulsado por una mezcla de esperanza y angustia, recorrió rápidamente el pasillo hasta detenerse abruptamente frente a la sala del juez. Sin pensarlo 2 veces, el niño agarró el pomo de la puerta y la jaló con fuerza. El guardia llegó justo cuando la puerta se abría de par en par. Dentro, en la austera cámara del juez, el pequeño se lanzó en dirección al escritorio y, sin mediar palabra, exclamó: «¡Papá!». El guardia, jadeando por el esfuerzo, no alcanzó a interponerse cuando el niño se precipitó hacia el hombre sentado tras el gran escritorio. El juez Moreno, que en ese instante se encontraba inmerso en sus asuntos, se sorprendió al ver al infante irrumpir de forma tan inesperada. Al levantar la vista, los ojos del juez se encontraron con los del niño. En ese instante, un torrente de recuerdos invadió su mente. Moreno recordó aquel día de su infancia, cuando tenía apenas 5 o 6 años y descubrió, con timidez, que el hombre que transportaba las mercancías en el camión que repartía víveres por el pueblo era su propio padre. Aquella imagen quedó grabada en su memoria para siempre, el instante en que, corriendo a los brazos del conductor, fue rechazado con un empujón y una palabra hiriente. La escena lo persiguió durante años, especialmente en aquellos días de soledad en el orfanato al que, tras la pérdida, lo enviaron. Aquel niño, que en el refugio se había ganado el apodo de El Benefactor por su carácter afable, era ahora el inesperado heredero de la vida del juez Moreno. El juez, conmovido, levantó al niño en sus brazos y, tras mirarlo fijamente, dijo con voz suave: «Hijo, por fin me has encontrado». La secretaria y el guardia se quedaron boquiabiertos ante tal escena. Gustavo Moreno, cuyo pasado había estado marcado por la pobreza y la ausencia de un padre, había aprendido a construir su existencia sobre los cimientos de la caridad y el compromiso. Gustavo y su madre habían vivido en la antigua casa de su abuelo, donde la escasez era moneda corriente. Su abuelo se dedicaba a pescar y vender el pescado en el mercado del pueblo, mientras que su madre trabajaba para un agricultor. Gustavo, a lo largo de su niñez, jamás llegó a conocer a su padre, pues su madre siempre evitó hablar de él, cerrando con firmeza cualquier intento de indagar sobre esa figura ausente. En aquel orfanato, de vez en cuando, el niño solía recibir visitas. Entre ellas, se comentaba que un pequeño muchacho, con ojos tristes pero llenos de anhelo, había sido acusado de haber abrazado a un conductor de camión, a quien los otros chicos del lugar identificaron erróneamente como su padre. Esa confusión marcó profundamente a Gustavo, que, deseando desesperadamente llenar el vacío de un padre ausente, abrazó la idea errónea de que el rudo repartidor era, en verdad, su progenitor. El dolor de ese primer desencuentro se transformó en una herida imborrable, y el recuerdo de aquel rechazo le persiguió durante toda la infancia. La vida dio un giro radical cuando, tras la muerte de su abuelo, la madre de Gustavo tomó la difícil decisión de abandonar el pueblo y mudarse a la ciudad. La esperanza de mejores oportunidades se impuso sobre la tradición y la melancolía del lugar. En la urbe, la madre consiguió trabajo como empleada doméstica en una escuela, mientras que Gustavo comenzó a asistir a la misma institución. Vivían en un modesto anexo que, antiguamente, había sido la residencia del conserje, un lugar que, aunque austero, ofrecía cierta seguridad. Con el tiempo, Yolanda, una de las maestras, contrajo matrimonio,
y Gustavo tuvo una hermanita a quien llamaron Kida. Desde entonces, el muchacho mostró una determinación inquebrantable por sobresalir y romper las cadenas de la pobreza que lo habían acompañado desde la infancia. Siempre se preguntaba, en voz baja, mientras observaba el edificio de enfrente, a qué se debía que allí vivieran niños que no tenían a nadie. ¿Qué es ese edificio, mamá?, solicitaba Gustavo con curiosidad. Es un orfanato, respondía su madre. Allá viven niños que, por desgracia, han perdido a quienes los cuidaban. Se dividen en 2 secciones, una para los más pequeños y otra para los niños de 3 años en adelante. La respuesta llenó de tristeza al joven, que se sintió impulsado a hacer algo bueno por aquellos niños desamparados, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar. Con el pasar de los años, Gustavo se convirtió en un estudiante destacado, con una mente ágil y una ambición férrea de conseguir una buena carrera y liberarse del yugo de la pobreza. Su anhelo de redención personal se mezclaba con el deseo de ayudar a quienes, como él, habían sufrido la crueldad del destino. Sin embargo, en el orfanato, la imagen de una pequeña niña de cabello rizado y ojos tristes no lo abandonaba. Recordaba con precisión el día en que, junto a su hermanita Kida, pasaron junto a la valla del orfanato y vieron a una niña sollozando, aferrada a un árbol. La niña, con voz temblorosa, explicó que la habían llevado a casa de Miguel y que ahora viviría allí para siempre. Entre lágrimas, la pequeña ofreció su conejo de peluche, asegurando que era mágico y que le traería suerte, llamándolo Bonnie, para que la protegiera siempre. Esos momentos quedaron grabados en la memoria de Gustavo, quien, al crecer, se convenció de que el destino le había reservado algo especial. Esa infancia, marcada por el anhelo de pertenencia y el dolor de la soledad, lo impulsó a estudiar Derecho. Con esfuerzo y dedicación, ascendió rápidamente en la carrera, hasta convertirse en el juez Moreno, un hombre reconocido por su integridad y compromiso con la justicia. La vida en la ciudad le ofreció estabilidad, aunque siempre conservó en el alma la herida de aquellos años oscuros. Mientras su madre y él se adaptaban a la vida urbana, el orfanato seguía siendo un recordatorio silencioso de lo que muchos niños debían enfrentar. Una tarde, mientras Gustavo revisaba expedientes en su despacho, un llamado del director del orfanato interrumpió su concentración. El director, con voz temerosa pero esperanzada, le informó que un niño había sido encontrado vagando solo en las inmediaciones del juzgado. Gustavo, con una mezcla de sorpresa y compasión, salió a recibir al pequeño. En el auto, el niño, de mirada intensa y camiseta raída, se aferraba a un conejo de peluche bordado con la palabra Moreno. La imagen le heló la sangre a Gustavo, pues era imposible que aquel juguete no tuviera un significado especial. Era el mismo que, años atrás, una niña llamada Elena había regalado a otro niño en el orfanato. Sin darse cuenta, el destino parecía entrelazar las vidas de aquellos desamparados. El guardia, que había presenciado la irrupción del niño en la sala del juez, observó cómo Gustavo se acercaba y, con voz suave, le dijo: ¿Cómo te llamas, pequeño? El niño, con timidez, respondió: Beto. La respuesta resonó en Gustavo, despertando un cúmulo de recuerdos y sentimientos encontrados. Recordó a la niña de ojos tristes y cabellos rizados, y se preguntó si, acaso, aquel conejo y ese nombre podrían ser la llave para comprender un pasado que había permanecido oculto. Con la determinación de esclarecer su propia historia, Gustavo decidió iniciar un proceso formal para adoptar al pequeño Beto, de acuerdo con los trámites establecidos. A pesar de la incomodidad que supondría revelar parte de su pasado y sus sentimientos reprimidos, el juez estaba convencido de que aquel niño necesitaba amor y protección. Entre conversaciones con el director del orfanato y la revisión de expedientes antiguos, Gustavo se enteró de que, hacía más de 20 años, una niña llamada Elena había sido internada en aquel mismo centro. Elena, con su timidez y mirada melancólica, había sido considerada una niña huérfana, aunque sus propios recuerdos hablaban de una historia familiar turbulenta y dolorosa. Las investigaciones revelaron que, en el pasado, Elena había sufrido el abandono de su pareja, un hombre violento y alcohólico, quien había simulado la muerte de su hijo recién nacido, dejándola sola a merced de un destino incierto. El dolor y la traición la habían marcado para siempre, y durante años había visitado la tumba de su hijo, depositando flores y rezando por una justicia que nunca llegaba. Gustavo, con el corazón conmovido, se dio cuenta de que el destino le había dado una oportunidad para redimir tanto su propia historia como la de aquellos que habían sufrido injusticias. Con el proceso de adopción en marcha,
Gustavo asumió la responsabilidad de criar a Beto como si fuera su hijo. La ceremonia fue breve y cargada de emoción. Ante el testimonio del director del orfanato y la aprobación de los trámites, Gustavo prometió en voz baja que, a partir de ese día, Beto tendría en él a un padre que jamás lo abandonaría. Durante las semanas siguientes, el juez se dedicó a cuidar al pequeño con esmero, rememorando en cada gesto la ternura de una infancia perdida. En las tardes, se le veía jugando en el parque, recordándole a Gustavo las historias que él mismo había vivido en su niñez. El conejo de peluche, bordado con el nombre Moreno, se convirtió en el símbolo de ese vínculo inquebrantable. Con el tiempo, el destino volvió a jugar sus cartas de manera sorprendente. Un día, mientras Gustavo repasaba antiguos expedientes en el juzgado, se topó con una mención en un informe de hace 20 años. Se hablaba de una niña con cabellos rizados y ojos llenos de tristeza, apodada Elena, quien había sido parte del orfanato. La conexión era ineludible. Decidido a encontrar respuestas, Gustavo pidió a la secretaria del juzgado que le ayudara a rastrear el nombre completo y la ubicación de aquella niña. Los documentos indicaban que Elena, tras haber sido dada de alta, había desaparecido de los registros oficiales. Sin embargo, la curiosidad y el impulso paternal hicieron que Gustavo emprendiera una investigación paralela. La búsqueda lo llevó a recorrer barrios olvidados, a entrevistar a antiguos cuidadores y a visitar lugares donde el eco de la historia aún se oía en cada rincón. Finalmente, a través de una llamada telefónica a un antiguo centro comunitario, Gustavo descubrió que Elena vivía en los márgenes de la ciudad, en una zona donde la pobreza y la esperanza convivían en un tenso equilibrio. Con el corazón latiendo aceleradamente, Gustavo se dirigió hacia esa dirección, ansioso por reencontrarse con aquella mujer que, sin saberlo, había marcado el destino de su familia. El reencuentro fue emotivo y lleno de silencios cargados de significado. Elena, ahora mujer de mirada profunda y rostro surcado por las líneas del sufrimiento, se mostró al principio recelosa. Sin embargo, al ver en los ojos de Gustavo aquella ternura que solo un padre puede transmitir, se quebró la coraza de años de dolor y desilusión. Entre lágrimas y disculpas, Elena relató la trágica historia de su hijo, del abandono que sufrió y de cómo, a lo largo de los años, había mantenido viva la esperanza de volver a verlo. Gustavo, con voz entrecortada, confesó que el destino lo había llevado a adoptarlo, y que ese niño, Beto, era en realidad parte de su propia sangre, un lazo que el tiempo jamás pudo romper. En ese instante, ambos comprendieron que la vida, con todas sus vueltas y encrucijadas, les había brindado la oportunidad de sanar viejas heridas. Elena se comprometió a reunirse con Beto y a retomar el contacto, deseando enmendar los errores del pasado. Gustavo, por su parte, se sintió aliviado al ver que, finalmente, la verdad comenzaba a salir a la luz, y que el amor familiar podía reconstruir lo que parecía perdido para siempre. La incorporación de Beto a la familia trajo consigo una renovación de esperanzas. En la calidez del hogar, se organizaron pequeñas reuniones donde se compartían anécdotas, se contaban historias del pasado y se forjaban nuevos recuerdos. Gustavo, quien había pasado gran parte de su vida aferrado a la ley y la justicia, comenzó a descubrir en el arte de ser padre una faceta de sí mismo que jamás había imaginado. Las risas de Beto, su manera de abrazar la vida con inocencia, le recordaban que cada día era una nueva oportunidad para amar y perdonar. Con el tiempo, la vida de Gustavo se fue transformando. Aunque la carrera judicial exigía disciplina y compromiso, él aprendió a equilibrar su faceta profesional con el tierno mundo de su hijo adoptivo. Las tardes en el parque, las noches de cuentos y hasta los pequeños conflictos diarios se convirtieron en el tejido de una existencia renovada. En reuniones familiares, entre conversaciones y anécdotas, el juez Moreno, como lo conocían en el juzgado, se transformó en un padre cariñoso y protector, un hombre que había encontrado en el reencuentro con su pasado el motor para forjar un futuro mejor. Una tarde de verano, mientras el sol se despedía tras un horizonte dorado, Gustavo se sentó en el porche con Beto a su lado. El pequeño, jugueteando con el conejo de peluche, le preguntó con voz inocente: «Papá, ¿crees que siempre estaremos juntos?». Gustavo, acariciando la cabeza de su hijo, respondió: «Siempre, hijo. La familia es lo que nos da fuerza para enfrentar cualquier adversidad». Y en ese instante, mientras las sombras se alargaban y el murmullo del viento acariciaba las hojas de los árboles, Gustavo supo que el amor, a pesar de las heridas del pasado, siempre tenía la capacidad de sanar y de unir.
la historia de aquella familia se convirtió en testimonio de redención y superación. La lucha contra la adversidad, la búsqueda de la verdad y el valor de perdonar se entrelazaron para formar un relato de esperanza. Gustavo Moreno, que había recorrido un largo camino desde aquel niño abandonado, encontró en la unión familiar la fuerza para transformar su vida y, al mismo tiempo, la de quienes le rodeaban. Cada noche, antes de dormir, Gustavo recordaba el momento en que aquel niño entró en la sala del juez. Esa imagen, ahora llena de significado, le recordaba que el destino, a veces, obra de manera misteriosa para unir a quienes están destinados a estar juntos. Y así, entre lágrimas, risas y silencios compartidos, la familia siguió adelante, enfrentando cada desafío con la convicción de que el amor verdadero puede resucitar incluso en los lugares más oscuros. Al cabo de los años, las cicatrices del pasado se suavizaron, y en el cálido abrazo de la familia, se forjaron nuevos comienzos. Elena, quien había perdido tanto tiempo en la penumbra del dolor, aprendió a mirar el futuro con esperanza, mientras Gustavo continuaba dictando sentencia en la sala del juzgado, pero con el corazón ablandado por el amor paternal. Beto, ya crecido, se convirtió en el testimonio viviente de que, a pesar de las injusticias y del abandono, la familia y el cariño pueden renacer de las cenizas. Así concluye la historia de un niño que, tras haber sido recibido en el silencio de un juzgado, encontró en el amor de un padre y en el reencuentro con su propia historia la oportunidad de transformar su destino. Un relato de redención, de búsqueda de identidad y, sobre todo, de la fuerza inquebrantable del amor que une a las almas destinadas a encontrarse.